Entonces ya ahí estaríamos ya con la grabación. No, pero me fui contestándoles esas preguntas y no hicimos todo el... Pausamos la grabación un momento. La grabación, sí, ya, ahí está. Pequeñas disculpas para los que estén viendo la grabación. Es que, de hecho, iniciamos la grabación tarde porque estuvimos hablando ahí sobre diferentes dudas y cosillas así y se me fue iniciarla. Pero no importa, no nos perdimos de mucho. Nada más entonces, iniciar la grabación acá con el mensaje de la grabación y listo, ya cumplí. Entonces ahora sí, oficialmente y bajo la grabación y todo, bienvenidos oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Entonces, bueno, más que todo hoy quería practicar lo que ya hemos visto. Tengo ahí un par de algoritmos de práctica que son bastante vacilones. Yo sé que ayer yo estaba corriendo por ver todas las estructuras de repetición, pero de repente me llegó como la iluminación de que a pesar de que el para es importante, para ustedes no era como tan imperativo todavía, digamos, no ocupaban el para este primer proyecto. Entonces se me ocurrió que no importa si lo aplazamos un poquito, igual se ve rápido, es una estructura bastante interesante. Entonces, hoy, como para intentar mantener esa estructura promesa y que de hecho como es el último día del proyecto, mucha gente no se me conectó, me gustaría que nos dedicáramos más que todo a eso, a practicar en vez de ver nuevas estructuras. Pero si nos sobrara mucho tiempo, me imagino que no hay problema, podríamos comenzar con el para y lo que hago es que el próximo sábado como que lo retomo brevemente y atiendo dudas para todos los que no se conectaron por estar con el proyecto. Bueno, entonces, les cuento, acá nada más se me ocurrió que podía ser como un algoritmillo rápido también para practicar, pero lo puedo hacer entonces con ustedes si quieren, para practicar esa función que yo les había dicho del trunc con el según, nada más como para contarles un poco más de qué era lo que estaba haciendo acá antes de comenzar. Pero bueno, en todo caso, antes de comenzar, como siempre les digo, ¿verdad? Quiero preguntar si alguien tiene alguna pregunta ya formal para la grabación de algo que hayamos visto en sesiones anteriores o de tema que hayan estudiado, cosillas así. Vamos a ver. Luis nos dice, mi pregunta es que me piden valores enteros y yo defino mis valores como enteros. No me gusta que el programa se caiga si el usuario mete valores con decimales y me da un error. ¿Está bien definir variables reales, luego usar el trunc para quitar el decimal y usar valores enteros, solo para que el programa no se caiga? Yo lo veo como perfectamente válido, Luis. Digamos, ¿cómo decirte? No puedo asegurarte que un tutor vaya o no a tener problemas con ello porque yo no soy el tutor, ¿verdad? Como siempre les digo. Entonces no crean que mi palabra es palabra final. Pero digamos que revisando, por ejemplo, el enunciado del proyecto y revisando la rúbrica, en ninguna parte se dice que eso no se puede hacer. Lo que les dicen es nada más que no usen arreglos, eso es todo. No hay ningún apartado que diga que no pueden utilizar las funciones de psint. Eso por un lado. Por otro lado, la programación a fin de cuentas se trata de creatividad. Entonces, digamos, el único pseudo problema, entre comillas, que tendrías acá es que los valores, bueno, las variables reales toman más memoria que las enteras. Pero estamos hablando que para efectos de este programa eso no es ningún problema. Más bien el que estés haciendo esto hace que tu código sea más robusto en el sentido de que no se va a caer si alguien mete un decimal, sino que vas a estar este, previendo ese problema. Y para ser honestos, o sea, siendo justos y honestos, la verdad es que el hecho de hacer un código más robusto para evitar errores, por lo general implica que va a ser un código, entre comillas, más pesado, en el sentido de que va a ocupar obviamente más código, más estructura, más detalles para poder evitar que se caiga. Digamos, por ejemplo, veamos el algoritmo con el que estábamos trabajando la semana pasada, no, ayer, del hotel, ¿verdad? Que en un principio tenía esa situación, ahí no deseaba que podía hacer que el código se cayera.
¿Cómo se resolvió? De ahí, metiendo más código. ¿Cómo lo hicimos todavía más bonito y más amigable para el usuario? Metiendo una estructura de repetición con su evaluación. Entonces, si queremos ser sumamente minuciosos, podríamos decir que en teoría sí estamos gastando más recursos, pero el gasto de recursos no implica desperdicio de, no sé si me entienden, porque es gasto bien usado. O sea, si quisiéramos más bien reducirnos y evitar todo gasto de recursos, al final no escribimos ningún código. Entonces, a lo que quiero llegar es a eso. No veo por qué sería un problema, sino que más bien lo que estás demostrando acá es iniciativa y creatividad. Entonces, como siempre les digo, si quieres estar completamente seguro, la mejor forma de estar 100% seguro de si va a haber o no un problema con algo en el proyecto es preguntándole al tutor. Pero personalmente, en mi opinión, yo no veo por qué sería un problema. Más bien, por ahí va la idea de cómo se emula el manejo de excepciones. Digamos, si quieren un adelantillo de cómo funcionan esos algoritmos que yo les dije de manejo de excepciones, lo que yo uso es cadenas para manejos de excepciones. Como las cadenas son el único tipo de variable que puede recibir cualquier tipo de dato del usuario, yo lo que hago es recibir cualquier respuesta del usuario como cadena y lo que hago es que la evalúo para determinar si esa cadena puede o no convertirse en, ¿cómo se llama?, en un número o no. Entonces, digamos, no me voy a meter hoy, funciona, no me voy a meter mucho en ese tema hoy, porque no, se supone que todavía no hemos visto varias de las cosillas que se ven en los algoritmos, y entonces tengo esos algoritmos planeados verlos quizá como de ayer en 15, probablemente. Para la próxima semana dedicarnos a practicar solamente for o el para, y luego en toda la siguiente semana podríamos practicar todo eso. Pero digamos, como para darte una idea, por si quisieras ponerte a investigarlo o travesearlo, las funciones que yo uso para eso son subcadenas. Puedes leer acá lo que hace, que lo que hace es básicamente devolver un fragmento de una cadena. Uso, uso longitud también, pero eso es porque la uso con el para, entonces digamos que es como más auxiliar. Digamos que las más importantes son subcadena y acá está, convertir a número. Esas son como las dos más importantes que uso. Luego les enseño cómo lo hago. Eso es nada más como para poder tirarles a ustedes herramientas en caso de que quieran por su cuenta ir adelantando. Vamos a ver, Elena nos dice, una consulta, si después vemos alguna solución del proyecto, ya sea en esta sesión o en la tutoría. Ok, en mis sesiones perfectamente podemos ver la solución del proyecto después de haber entregado el proyecto. ¿Ok? Si digamos la próxima semana ustedes quieren que yo con ustedes me ponga a resolver el proyecto o a contestarles ya dudas que implican cómo resolver el proyecto, ya puedo hacerlo, porque la entrega del proyecto ya se hizo y ustedes ya no pueden, digamos, decirle al tutor, quiero cambiar como dice el proyecto. Entonces ya ahí sí no importa. Ahora, con respecto a tutorías, eso ya depende del tutor, ¿verdad? Yo no sé qué tanta información liberan los tutores sobre cómo resolver o no el proyecto y en qué punto lo hacen. Entonces eso ya se lo tendrías que preguntar a ellos. A ver, Luis David nos dice, además los ejemplos en el libro para buscar el número mayor siempre asume que son diferentes. Ajá, pero si lo hago de esa manera en el proyecto y hay dos números iguales, no me escribe el mensaje que busco. Entonces tuve que hacer un if grandísimo para que si hay más de un número mayor, me lo diga en el reporte. Tal vez el proyecto pero tal vez el proyecto está bien como el libro. De hecho, eso es un caso interesante. Sí, cuando hay empate en números mayores. Habría que ver. Yo creo, ahora que lo pienso, yo creo que el enunciado no especifica si tenés que reportar todos los números mayores, ¿verdad? No, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, pero si no me equivoco, el enunciado lo que decía era encontrar un valor mayor, ¿no es cierto? En cuyo caso, aún si hubiera varios repetidos, o eran todos los mayores, no recuerdo bien, la verdad, disculpen ahí. Sí recuerdo que había que hacer eso, digamos, recuerdo,
recuerdo lo que se evaluaba, es a lo que me refiero, a la búsqueda de Nueva York. Pero en todo caso, digamos, si vas con una buena idea acá, como lo hace el libro, asumir que son diferentes. De hecho, usualmente en algoritmos se trabaja de esa manera. Uno asume que ya tiene el mayor número a partir de un número menor o de un número aleatorio. Son, digamos, como dos maneras de contrastar. Entonces, pues sí, por ahí va. Vamos a ver, yo sé, bueno, no sé si, la verdad no sé si te contesté bien. Vamos a ver, sí. Bueno, si estás insatisfecho con la respuesta, Luis, decime y elaboro, porque en realidad no, no estoy muy seguro de si me adhería a lo que me estabas intentando decir o si entendí bien lo que me estabas diciendo. A ver, Jocelyn me dice, seguimos con el capítulo 3 del libro. Seguimos con el tema 3, sí, digamos. Tema 4 no, tema 4 todavía falta, digamos, vamos acá. Y no, ocupo, no, sí, acá. Acá. Si se fijan, ¿verdad? Bueno, hoy estamos 7 de marzo. Entonces, 7 de marzo es acá, semana 4. La siguiente va a ser semana 5. Tenemos semana 6 y tema 4 no comienza hasta semana 7. Que tema 4 son todo eso de vectores y matrices. Entonces, esta semana va a ser bonita cuando empezamos a ver ese tema. Es un tema muy bonito. Ahí lo van a ver. ¿Alguien con alguna otra duda? Recuérdenme, perdón, recuerden cualquier cosa, si no, levantar la mano. Ok. Entonces, dejemos esto, no importa. Vamos a ver. Entonces, acá tengo unos cuantos algoritmillos, ¿verdad? De práctica con respecto a los temas que hemos estado viendo, siendo obviamente todas las estructuras de decisión y ¿cómo se llama? Los algoritmos, las estructuras de repetición. Entonces, este primero de acá es bastante sencillo. De hecho, ahora que lo pienso, nosotros habíamos hecho esto, sí, ¿verdad? Yo creo que yo les había improvisado este. Acabo de caer en cuenta de ese detalle. Yo usualmente esperaba que hubiéramos visto primero las estructuras. Johan me dice que sí. Ok, entonces no importa. Quitemos, bueno, y para decirles, básicamente es el primer algoritmo que hemos visto del según con la calculadora y lo que hacía era implementar eh, una validación. Entonces, lo que hace es nada más ese pequeño cambio que con la variable esta lógica, en caso de alguno de estos cuatro casos, la convierta a verdadera para poder salir. Pero sí, acabo de darme cuenta que como este cuatrimestre, usualmente los cuatrimestres, ¿verdad? Por si acaso se lo preguntan, yo les he dicho, ¿verdad? Yo tengo que adaptarme a dependiendo de si hay cambios en el programa. Entonces, usualmente para el primer proyecto no tienen que empezar haciendo, bueno, no, usualmente no, eso sí. Pero como el punto es que como esta vez tuvieron que empezar haciendo validaciones, aceleramos ese tema un poquillo. Pero bueno. Entonces, pasamos al segundo algoritmo que les tengo por hoy.
Probablemente entonces sí veamos un poquillo de para hoy, la verdad. Ahí vemos. Ok, entonces, este es un algoritmo vacilón. Es como un juego que trata como de adivinar. Entonces, digamos, si yo lo ejecuto primero para que lo vean funcionar, vean que él llega y me pregunta que si yo quiero habilitar la trampa. Entonces, si yo le digo que no, me pone a adivinar un número entre 1 a 5. Entonces, bueno, si me paso, sencillamente no me lo recibe porque espera que sea un número entre 1 a 5. Adivine el 1, está mal, el 2 y bueno, resultó ser que era el 2. ¿Ok? Sin embargo, vean que el número cambia o debería. Vamos a ver. No cambió. Ahora sí. Ven. Vean que, bueno, de gran suerte las primeras 2 veces fueron 2, pero vean que en esta tercera ejecución estoy ingresando como respuesta otra vez 2 y esta vez no me está recibiendo el 2. Eso quiere decir que el número que tengo que adivinar ya no es el mismo y resultó ser el 3. Ok, entonces, veamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, antes de comenzar, dice Luis, profe, ¿y el mientras y el repetir pueden funcionar parecido, pero la condición es como inversa? Sí, de hecho, eso lo estuvimos comparando ayer. Eh, Vamos a ver qué hago. Bueno, hagamos una pequeña, de por sí no lo hemos visto todavía, entonces hagamos una pequeña pausa con eso para ver eso. Lo que ocurre es lo siguiente, porque de hecho igual eso ayer lo vimos, pero como nos quedamos tallados de tiempo tuve que correr. No, tema 1, no. Tema 2, decisión, no. Estos son. Ok. Ok. Entonces, eh, ve que la implicación es de hecho bastante como, ¿cómo decirlo? Las sintaxis, más bien las palabras incluso que usa PSInt implican esa diferencia. Entonces, yo les decía, ¿verdad? Que en lo que respecta a PSInt, existen esas dos diferencias esenciales entre lo que sería el mientras y lo que sería el repetir, siendo el hecho de que el mientras comienza evaluando si debe ejecutar el código y el repetir no evalúa hasta el puro final de su estructura. Entonces, yo les decía que recuerden que como primer diferencia, que es la más importante porque esto se generaliza para todos los lenguajes de programación, el mientras, que se conoce como while en los lenguajes de computación, ejecuta, ¿verdad? De 0 a n veces. Porque si la condición no se cumple, no se ejecuta de una primera entrada, no ejecuta nunca, no, ni siquiera, no es que repite, es que del todo no ejecuta. Mientras que el repetir, como no comienza haciendo la evaluación, repetir se conoce como do while. Bueno, sí, ejecuta de 1 a n veces, en el sentido de que asegura que sí va a realizar la ejecución de su algoritmo indiferentemente de qué pase. O sea, esto siempre se va, a menos que yo lo meta, por supuesto, en otra condición, como por ejemplo si lo anido en un if o en un si o algo por el estilo, pero en teoría esto siempre se va a repetir, perdón, se va a ejecutar por lo menos una vez, indiferentemente del valor de la condición a evaluar. Entonces, la condición en el repetir lo único que hace es determinar si tiene que repetir. En el mientras, la condición lo que hace es determinar si tiene que
ejecutar y continuar ejecutando. Entonces, como les digo, vean la sintaxis. Bueno, no, porque esa es la otra diferencia, perdón. Entonces, también la otra diferencia es la manera en la cual evalúan, que es precisamente como vos lo decís, el tipo de evaluación para determinar si tienen que ejecutar su código es inverso. Entonces, vean que por ejemplo acá, o bueno, ve que por ejemplo acá, ambas estructuras funcionan igual. Ambas estructuras continúan repitiendo, van a dejar atascado al usuario en un bucle hasta que el usuario me conteste con un 1. Digamos, si yo lo ejecuto, ve que aquí estamos primero con el mientras, y aquí estamos usando cadenas. Sí, bueno, es un carácter, pero no importa. Continúa repitiendo hasta que yo escriba 1. Y luego entramos en el repetir y es el mismo cuento hasta que yo le ingrese 1 y sale. Pero la evaluación es diferente. Porque el mientras ve lo que implica. Mientras salir sea desigual a 1, continuar haciendo. Entonces, cada respuesta del usuario se lee en salir. Y mientras salir siga siendo desigual a 1, va a seguir repitiendo. Una vez que mientras es igual a 1, la condición se convierte en se convierte en falsa y salimos del bucle. Entonces, digamos, podríamos agregar acá, pongámosle condición falso, acá bucle. ¿Ok? Evitamos la fatiga. Por otro lado, en el caso del repetir, ve que acá yo lo que comparo es que salir sea igual a 1, porque ve que incluso el tipo de comparación que hace lo que dice es hasta que salir sea igual a 1. Es decir, ve que ya no es una situación de mientras que se cumpla la condición, yo voy a seguir ejecutando, sino que es más bien, siga repitiendo hasta que se cumpla la condición. Entonces, aquí más bien, condición igual a verdadero, acaba el bucle. ¿Ok? Hagámoslo así para que sea como más pseudocódigo. Así, condición igual verdadero. Bueno, condición obtiene verdadero, igual acaba bucle. Acá también. Condición obtiene falso, igual acaba bucle. ¿Ok? Sin embargo, ¿verdad? Eso es un detalle importante. Y yo sé que estoy básicamente repitiendo todo lo que dije ayer al final, pero si sienten que es muy reiterativo, me detengo. Lo que pasa es que lo estoy haciendo con todo gusto porque ayer más bien quedé con un mal sabor de boca de tener que correr en esos últimos minutos dando estas explicaciones, porque yo siento que es algo muy importante. Entonces, por eso es que me estoy como que hoy aprovechando a tomar el tiempo, pero nuevamente, ¿verdad? Si ustedes sienten que ya esto lo entienden y lo dominan y prefieren que continúe, levántenme la mano y me dicen y yo continúo. Pero bueno, el otro detalle muy importante es que quizá esta estructura de repetir, si ya conocen otros lenguajes de computación, les parezca muy extraño que haga la evaluación de esta manera, que evalúe que la condición sea verdadera para salir del bucle. Y el motivo del por qué es porque en los otros lenguajes, por lo general, no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Ve que yo te dije que la estructura equivalente al repetir en otros lenguajes, en inglés se escribe do while, se llama do while. Y ve que interesantemente el mientras se llama while. Eso quiere decir, tienen el mismo como nombre. ¿Por qué? Porque el repetir en realidad en PSINT funciona como funcionaba antes la estructura do while en los lenguajes de computación. Hace muchos años, en vez de funcionar como un do while, se le conocía como do until. Y do until literalmente significa repetir hasta que. Until lo que significa es hasta que tal cosa se cumpla.
While, por otro lado, como ya vimos acá, lo que significa es mientras tal cosa se cumpla. Entonces, de hecho es muy curioso porque este cambio confundió a mucha gente. El estudiante facilitador que era antecesor mío, el que estaba antes que yo, ¿verdad? Que él ya se graduó, él a mí me contaba que a él le tocó vivir este cambio y dice que eso fue un enredo horrible. Dice que la gente nadie entendía por qué. Pero bueno, de ahí, son cosas que suceden. Entonces, la razón por la cual yo les explico esto es como para que tengan una mejor noción y entendimiento de por qué es que así funciona en PSINT. Y más que por qué funciona en PSINT, que lo tengan claro, porque les puede pasar que si se acostumbran, bueno, no que sí, sino que se van a llegar a acostumbrar a utilizar el repetir hasta que, y cuando lleguen a intro a progra y les empiecen a enseñarse más, las primeras veces va a ser muy normal que se empiecen a confundir porque hacen la evaluación como si fuera un hasta qué y se quedan como, pero ¿por qué no me funciona? Por qué se me pega? ¿O por qué no me evalúa bien? Y es porque por esos pequeños despistes que tiene uno por costumbre, se les olvida ese pequeño detallito. Entonces a mí me gusta dejarlo bien claro y bien marcado desde ya, como para irles implantando la idea y que cuando ustedes lleguen a Intro a Progra, ya vayan como con la mentalidad establecida y ya vayan como preparados, digámosle. ¿Sí? Entonces, bueno, ayer lo tuve que explicar muy a la carrera, hoy por lo menos me pude tomar más mi tiempito, ponerlo así como más bonito y todo. Esperemos haya quedado claro. Si no, cualquier cosa me dicen. A ver, Johar me dice, profe, yo para este primer proyecto utilicé el ciclo de repetir. Siento que para mí se me facilitó más que el mientras. Yo lo generalizo, yo lo generalizo que siento que el repetir en los lenguajes es más superior, es mi punto de vista. De hecho, Johar, no solo es el tuyo. La gente por lo general prefiere utilizar el repetir o el do while para hacer bucles. Yo también lo prefiero, pero personalmente, digamos, a mí no me gusta, ¿cómo decirlo? A mí me gusta mucho promover la idea de que programar debería ser algo creativo y libre, que nadie debería, de que a pesar de que hay convenciones y hay recomendaciones y están ahí por una buena razón, ¿verdad? Porque programar no es algo nuevo, ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo y se han desarrollado técnicas y cosas así. Aún así, a mí me parece que es injusto robarle, digámosle, como ese deseo de creatividad a los estudiantes. Y no solamente eso, sino que es a partir de la creatividad que la tecnología avanza en realidad. El método científico es científico porque necesita pruebas tangibles. Pero antes de todo proceso de comprobación, siempre tiene que haber una teoría. Y antes de una teoría tiene que haber una hipótesis. Y para generar hipótesis, uno lo que necesita es poder pensar por fuera de la caja. Entonces, yo concuerdo con vos. Pero a mí personalmente no me gusta como que enterrarles la idea y decirles, no, es que el repetir es mejor y usen siempre el repetir y digamos, si ustedes vienen y quieren meter al usuario en un bucle o hacer una validación solamente con el repetir, porque yo siento que lo que les estoy haciendo es que los estoy condicionando a pensar de una manera muy rígida, digamos, los estoy obligando a pensar igual que yo y no les estoy dando esa libertad de ustedes descubrir por qué es que mucha gente lo prefiere o cosillas así. Entonces, de hecho, yo concuerdo con vos completamente, pero me gusta igual enseñar cómo usar las dos estructuras para hacer lo mismo, como para, como les digo, promover esa libertad, ¿sí? A ver, Luis me dice, profe, y ya para no molestar más, no, no, Luis, para nada, tranquilo, nunca es molestia, más bien, mientras más, como siempre les digo, mientras más preguntan, mejor, hace la clase más dinámica, bueno, la sesión la hace más dinámica y la hace más bonita, así no es como que yo venga nada más a exponer código y ya nada más, sino que puedo dedicarme a precisamente lo que ustedes necesitan. Para eso es que damos 2 sesiones virtuales a la semana.
para que haya tiempo de cosillas como estas. Tengo que subir la foto de la configuración y el proyecto en el archivo .psc. Muchas gracias. Eso depende del tutor. No, no sabría decirte. A lo que yo entiendo, lo que tienen que hacer es subir el archivo PSC de PSInt del proyecto y tomar una captura de pantalla de donde sale acá el perfil este, ¿verdad? Que yo les dije que teníamos que configurarlo como lo tienen en la, ¿cómo se llama? En AprendeU. Entonces sencillamente acá y le toman una captura de pantalla, la pegan en Paint y le mandan la foto. Bueno, le mandan la imagen. O en teoría supongo también le podrían tomar una foto con teléfono, siempre y cuando se pueda ver bien. Pero eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? No me gustaría, a pesar de que suena como algo muy lógico y muy claro, no me gustaría como que arriesgarme a indicarles a ustedes qué es lo que el tutor quiere para que no, digamos como para prever el caso de que resulta ser que no era eso. ¿Qué? Johar dice, no, no, es mi punto de vista, así es como lo pienso. Ah, no, sí, sí, no, no, Johar, ok, cuando yo empecé a explicar eso, ¿verdad? No, no estaba tratando, por si acaso, no estaba tratando de tirarte como ningún hachazo ni nada, no, no, nada más estaba aprovechando, estaba diciendo que yo concuerdo con vos y que yo pienso igual que vos, pero estaba aprovechando nada más la oportunidad para, digamos, explicar por qué, a pesar de que esa es mi opinión, también yo, aún así, siempre todos los cuatrimestres me tomo el tiempo de enseñarles a ustedes primero el mientras y cómo usar el mientras y todo eso. Y cómo intercambiarlos. Es sencillamente eso, ¿verdad? Y que les explico, ¿verdad? Las diferencias. Más que decirles, este es mejor que porque se asegura de que repite siempre, perdón, de que ejecuta siempre una vez, les digo, este tiene la ventaja de que hace esto, pero este tiene la ventaja de que hace esto. Entonces, pero gracias por la aclaración, dice Joar. Sí, 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 por supuesto. No, no, más bien disculpa si pensaste que estaba tratando como de, sí, no sé, como de tirar algún hachazo o algo. Tranquilo, me dice Johart. Ok. Muy bien, entonces. Luis, sí, sí te quedó claro la explicación que acabo de dar entre el repetir y... A ver, Luis me dice, profe, ahora revisando lo de la configuración, una de las opciones es preferir repetir mientras que en lugar de repetir hasta que eso tiene, eso tiene que ver con el cambio de estado. Sí, sí. Usualmente eso yo no, es un tema que no toco porque, ¿cómo decir? Eh, es un tema que yo no toco y trato de nada más decir, así es como funciona en PSI, a pesar de que tenés toda la razón, es detalle de la configuración. Es igual que con el hecho de, ¿cómo se llama? De que le limiten el uso del según en que solo variables numéricas. Pero digamos que, no, la verdad no sé. Sí, son preferencias, entonces, sí, aquí está. Preferir repetir mientras que en lugar de... pero, de, a fin de cuentas, llega a ser lo mismo, diga, en el sentido de que eh, es el perfil con el cual los van a evaluar. Entonces, indiferentemente de si se puede configurar, de, es mejor adherirse a... A ver, Luis me dice, sí, muy bien, voy a mandar el proyecto así, pero me parece ambiguo al leer el proyecto. No queda claro qué quieren que envíe. Puedes preguntar, es que digamos, ¿cómo te explico? Yo, yo lo interpreto que es eso, el archivo del proyecto y la foto del lenguaje, porque así se trabaja por dos motivos, ¿verdad? Primero, porque eso es lo que yo entiendo según lo que leo. Y segundo, porque así es como se ha venido trabajando todos los cuatrimestres, que lo que hacen es que les piden el proyecto y les piden la foto de la configuración, nada más para poder corroborar que ustedes sí resolvieron el proyecto
con la configuración que les pidieron. Porque si ustedes mandan solamente el archivo, ¿verdad? La configuración depende de la instalación de PSInt, no del archivo. Entonces, cuando ellos abren el proyecto, obviamente les va a abrir en el perfil de ellos, aun si ustedes lo tuvieran diferente. Entonces, o sea, con toda honestidad, yo estoy casi seguro que eso es lo que se necesita. Es solamente que eh, al escucharme hablar y con las cosas que les he explicado, como con esto del repetir, y mientras que yo soy de la filosofía de que hombre precavido vale por dos y de que, ¿cómo era este dicho? De que, ay, se me fue, pero que básicamente lo que implicaba era así como de que solamente los tontos están seguros de todo. Entonces esa es la cosa, ¿verdad? Yo prefiero, por si acaso, ¿verdad? Porque uno nunca sabe cuándo algo puede cambiar y yo solamente ahí por asumir que todo lo sé, porque siempre todo ha sido igual, ¿verdad? Y luego los mando a morir y resulta ser que no era así. Entonces, por eso es que siempre les recomiendo mejor preguntarle al tutor, pero yo estoy casi seguro que en teoría es eso, porque como te digo, así siempre se trabaja y porque eso es lo que tiene sentido. Manuel me dice, Paolo, buenas noches. Buenas noches, Manuel, bienvenido. ¿Cómo se entrega el proyecto? Es justamente de lo que estamos hablando, de lo que estábamos hablando, Manuel. Eh, ok, como les digo, ¿verdad? Es mejor que lo hablen con sus tutores para estar completamente seguros. Pero en teoría, ¿verdad? La forma en la que debería funcionar, si me preguntan mi opinión nuevamente, ¿verdad? Voy a remarcar esto por si acaso. Mi opinión, lo que yo entiendo, recuerden que yo no soy el que les evalúo, pero a lo que yo entiendo, ¿verdad? Ustedes lo que hacen es, se van a actividades, proyecto uno. Y es muy interesante que todos los cuatrimestres Aprendeu siempre, a mí digamos, también me abren para hacer una entrega del proyecto y Aprendeu siempre me regaña diciéndome que no hice entrega, a pesar de que yo no tengo que hacerla, pero supongo que me va a servir para poder enseñarles. Entonces ustedes se meten acá, ¿verdad? Y vean que aquí sale, ¿verdad? Agregar entrega y todo. Entonces, puedo venirme acá, digamos que este sea mi proyecto, digamos acá. Hago acá un proyecto ahí, digámosle acá, guardar como. Y metámoslo aquí. Hagámosle borrar para acordarme que tengo que borrar eso. Ok, entonces, aquí ya tengo yo borrar, ¿verdad? Entonces, luego, a lo que yo entiendo, lo que ocupan es una captura de pantalla del perfil. Entonces, lo que hacen es que abren el perfil. Un truquillo que pueden hacer, ¿verdad? Es que acá pueden utilizar esta herramienta, ¿verdad? No sé si ya lo saben, que lo que hace es... Opa, bueno, este detalle. Porque, es que me está abriendo acá detrás de... Esto lo pueden usar mucho en general a lo largo de los cursos, ¿verdad? No sé si ya la conocían, que lo que hacen es sacar una captura cropeada de la página. Pero les recomendaría que no lo hagan para PSInt más que todo, bueno, para este curso más que todo, porque me imagino que si ellos quieren una captura de estos para comprobar que es el perfil de ustedes, entonces es como más, ¿cómo decirlo? Es más transparente, sirve más como prueba de que ustedes sí tienen el perfil adecuado si toman una captura así completa de la pantalla. Entonces, digamos, lo que hacen es tomar una captura de pantalla con el botón, no sé si saben tomar captura de pantalla, ¿verdad? Por si acaso, deberían tener un botoncito como arribita. Los teclados varían, ¿verdad? Dependiendo de la computadora, del teclado que tengan o la laptop, pero usualmente debería ser un botón que se llame como IMPR Pant en español y en inglés es como PRNT SCN, si no me equivoco. Busquemos como imágenes, ¿verdad? Solamente por si acaso alguno no sabe. Entonces, ven, usualmente está como arribita a la derecha. Ven, acá estaría en inglés, dice print screen. Digámoslo en español.
Entonces, ustedes apretan ese botoncillo y la computadora lo que hace es que toma una captura de pantalla de lo que estén haciendo en el momento. Entonces, digamos, si yo tomo una captura en este momento, ¡bluc! Ahí ya me queda. Entonces, luego yo puedo abrir Paint y ahí está. ¿Ven? Mi captura de pantalla. Entonces, luego nada más la puedo guardar. Guardémosla acá con el otro asunto. Acá creo que era que lo habíamos guardado, ¿verdad? En, en repetición así. Ok. Ah, ya me confundí. ¿Cuál es la, cuál es la captura? Ok, ahí estamos. Ok. Entonces, ya que tienen todo aquí bien, bien bonito en la carpetita, ¿verdad? Sí. No, quite, quite. Se devuelven acá a la entrega y nada más agarran el PSC del proyecto y la imagen y la tiran. Ahí está. Nada más guardar cambios, ahí queda. O alternativamente, ¿verdad? Lo pueden hacer en un RAR. Si tienen WinRAR o si usan 7-zip, que es mejor, pero yo soy tradicional, supongo. Me da pereza cambiar. mm, Lo meten ahí a un RAR y lo pueden subir. O lo pueden tirar así los dos. Vean que igual el Aprendeur recibe los dos archivos. De nuevo, ¿verdad? Hago nuevamente la aclaración. Esto yo lo estoy haciendo según lo que yo entiendo que tienen que hacer. ¿Ok? Eh, si quieren estar completamente seguros, mejor le preguntan al tutor. Esto es lo que yo entiendo de lo que yo leo del enunciado y porque usualmente esto es lo que les piden. ¿Ok? Un archivo con el proyecto y un archivo que contenga la imagen de prueba de que están usando el perfil correcto. ¿Ok? A ver, Luis David me dice, en Win 10, abajo a la derecha, la nube de texto, tiene una opción donde están las notificaciones. ¿Para qué? O bueno, no sé, me estabas hablando a mí para recortar pantalla. Ah, ok, ok, ya, ya, ya. Igual a la captura. Sí, sí, pero digamos, la captura es directa y como les digo, igual como les digo, ¿verdad? También pueden usar el crop, acá, el snipping tool, o que también lo pueden encontrar ahí, pero como les digo, yo preferiría, personalmente, ¿verdad? En mi humilde opinión, yo preferiría que tomen la captura completa, sencillamente que porque como se ve toda la pantalla de ustedes, incluso si tienen en la captura el código de fondo, es como más, ¿cómo decirlo? Es más transparente ya. O sea, digamos, si yo tomo la captura acá con mi código de fondo, eh, es como una prueba más sólida de que yo sí usé ese perfil con mi proyecto. Entonces es como más, sí, sí, es una prueba más sólida. Mi opinión, nuevamente, ¿verdad? Y Manuel acá me dice, pregunté al tutor y me dijo que un archivo psint, pero eso es lo que no sé hacer. El archivo psint es son estos archivillos, el PSC. Se generan cuando salvas el proyecto. Digamos, como cuando en Word genera un archivo de Word, cuando salvas un proyecto, ¿cuál era la? Ya se me olvidó. Docs, ¿verdad? Word genera, bueno, aquí no tenía que irme para ahí, ¿verdad? Cuando vos salvas un archivo de Word, Word te genera un archivo .docs, ¿verdad? Con el nombre, vos le decís guardar como, bla, bla, y te lo genera ahí. Eh, PowerPoint te genera uno.pptx, ¿verdad? En el caso de PSInt, ve que yo lo acabo de hacer con ese ejemplo, ¿verdad? Yo le di guardar como y yo elegí la carpeta donde guardarlo y me generó acá este que se llama borrar. Bueno, yo le puse borrar. Entonces, nada más lo agarras y lo tiras. Ve que acá incluso cuando yo lo agarro y lo jalo, se ve que el iconillo de PSInt. Esos son los archivos de PSInt. ¿Ves? No, entonces no es así como que nada, no es así como una ciencia enorme ahí. Como digamos los archivos ya de otros lenguajes, como no sé,
Java o C Sharp, que ellos te generan toda una carpeta con un montón de archivos y un montón de cosillas diferentes y cosas así. No, no, no. PS20 es muy sencillo. Manuel me dice, listo, gracias. Con muchísimo gusto, Manuel. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Si alguien me está escribiendo, recuerde levantarme la mano para yo saber. Si no, entonces... Ay, perdón, estaba estirándome. Si no, entonces continúo para no dejarlos esperando mucho rato. Ok. Vamos entonces a continuar. Y ahora sí, con el algoritmo que les dije que íbamos a estar viendo. Entonces, les dije, ¿verdad? No sé si se me fue conectando gente nueva a medida que estábamos hablando, pero les dije, ¿verdad? Que este algoritmo era básicamente un juego que me tiraba un número al azar entre 1 a 5 para yo adivinar. Entonces, veamos cómo funciona. Primero llega y defina num y respuesta como enteros, ¿verdad? Luego entonces define una variable que se llama trampa como cadena. Luego entonces acá, ¿verdad? Llega y le escribe la primera instrucción al usuario donde le dice, desea habilitar la trampa. Y vean que luego sin saltar me pone una nueva instrucción de escribir con un espacio, SON. Vean que esto igual yo lo pude haber escrito aquí arriba, sencillamente lo hice así como para demostrar el uso del sin saltar. Y luego vean que tiene otro sin saltar que me concatena la lectura de trampa. Entonces, vean que si yo lo ejecuto, ¿verdad? A pesar de que son varias líneas diferentes, ¿verdad? Varias instrucciones diferentes, por, o no por culpa de, sino más bien gracias a los sin saltar, me queda todo en una sola línea, incluyendo la escritura. Vean que la escritura me la hace acá, ¿verdad? No es como está, como lo habíamos visto usualmente, que usualmente, como yo no había utilizado el sin saltar, ¿verdad? Él llegaba y, bueno, nada más quitémoslo. Se veía algo así. Entonces, el sin saltar se puede utilizar para hacer ese tipo de detallillos. Ok, entonces, la respuesta que yo lo vaya a meter, me la va a meter acá en trampa, ¿verdad? Entonces, vean que inmediatamente después lo primero que hace es generar un número aleatorio. La forma en la cual hace eso es mediante otra nueva función que vamos a estar viendo que se llama azar. Azar entonces lo que hace es que agarra el número que yo le tire como parámetros. Recordemos que yo les conté, ¿verdad? Que parámetros son los valores que yo tire en un paréntesis de una función. Entonces, lo que hace es agarrar el número que yo le tiro y me devuelve un valor que esté entre 0 y el número anterior a ese número. En este caso, como acá en esta instrucción yo lo que tengo es azar 5, lo que va a hacer es que me va a retornar un número entre 0 y 4. Sencillo. Vean que sin embargo, ¿verdad? Recuerden que yo les dije a ustedes que las funciones se pueden meter, ¿verdad? Por los valores que retornan, se pueden meter en una instrucción o bueno, en una operación, digámosle, compuesta. Como esta, como la función azar lo que hace es devolver un número, yo puedo utilizar esa función en una operación aritmética, como lo vemos acá. Entonces, yo tengo azar 5, que lo que va a hacer, como les dije, es que me va a devolver un número cualquiera entre 0 y 4. Y ese número, luego de obtenerlo, lo que hace es que le suma 1. Entonces, como cualquier número entre 0 y 4 le va a sumar 1, lo que tenemos es un rango de 0 a 4 con un ajuste de 1 que me asegura que yo voy a obtener un valor numérico entre 1 y 5. ¿Por qué? Porque el valor menor que yo puedo obtener acá es 0, que le va a sumar 1 y se convierte en 1. El valor mayor que puedo obtener es 4, que le va a sumar 1 y se convierte en 5. Y todos los valores intermedios entre 0 y 4 se ajustan también con el 1. Entonces, esto básicamente lo que hace es asegurarme eso, que yo voy a tener un valor, como les dije, entre 1 y 5. La función azar se las estoy demostrando de una vez, pero la vamos a volver a retomar cuando veamos vectores y matrices. Entonces, esto es como un muy buen
digámosle, me gusta mucho ponerla acá como para darles ese pequeño adelantito, ¿verdad? Como para que ya se vayan familiarizando. De hecho, que cuando la volvamos a ver, les voy a explicar cómo funciona detalladamente azar, en vez de sencillamente decirles que eso es lo que hace. Pero queda para después. Entonces, vean que el resultado de esa suma, ¿verdad? Me la va a asignar en num. Entonces, num va a estar representando el número que yo quiero que el usuario me esté adivinando. Ven el comentario acá, básicamente explica lo que les acabo de decir. Se genera el número entre 0 y 4 y se le suma 1. ¿Ok? Luego entonces tenemos acá una evaluación de un sí, que vean que lo que hace es evaluar si se activa la trampa. ¿Ok? Entonces, llega y me determina si trampa es igual a S o trampa es igual a S minúscula, entonces vean que lo que llega y hace es que básicamente me sopla cuál es el número a adivinar. Llega y me escribe, entre paréntesis y encerrado entre asteriscos, el número es num. Hagamos una pequeña pausa y les pregunto, ¿de qué otra forma les había dicho yo que podíamos hacer esta evaluación de una manera más compacta y sencilla? ¿Sí recuerdan? Para no tener que depender tanto de las disyunciones o las conjunciones. Alberto me dice usando minúsculas, exactamente, o más específicamente la función minúsculas, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner si función minúsculas de trampa es igual a S, y ahí está, fácil y sencillo. No importa lo que el usuario me conteste, siempre y cuando sea S, minúscula o mayúscula, se va a activar la trampa. De la misma manera, ¿verdad? Aprovechemos este caso o este punto, ¿verdad? En el que estamos para quizá optimizar esto un poco más. Metamos una evaluación acá porque digamos, ¿qué pasa si el usuario me contesta solamente sí? Si me contesta sí, a pesar de que yo le advertí que era S o N, sencillamente no se me va a activar la trampa. El programa me lo va a considerar como si fuera una respuesta negativa, porque vean que yo solamente estoy evaluando la S. Entonces, digamos, yo podría hacer algo como esto. Utilizamos el repetir ahora que ya lo conocemos. Y yo llego y le digo, hasta que trampa, o de hecho, hasta que minúsculas de trampa sea igual a S, voy a preguntarles si aquí es un, ¿cómo lo puedo poner como para que sea temporal? Hagámoslo, comentémoslo. La pregunta que les voy a hacer ahora es, ¿acá uso un O uso un I? A ver, ¿ustedes qué opinan? Minúsculas. Trampa es igual a N. ¿Ok? Vamos a ver. Luis me dice que un O. No sé si me lo pusiste dos veces o tenemos dos Luis. No, ok, si no. Fue que me lo pusiste dos veces. Alberto dice S o Y. ¿Cómo S o Y? Ah, bueno, pero esto sería como para evaluar S o Y de positivo. No, no, pero digamos, acá estamos solo evaluando S o N, ¿verdad? Ve que acá yo estoy metiendo un bucle para asegurarme de que el usuario solamente me conteste. Digamos, yo no lo dejo pasar hasta que me conteste con la S o que me conteste con la N. Entonces, yo hago uso de este operador o de este operador. O sea, Johart me dice, se utiliza un O porque todo depende de la cantidad de veces que uno quiera repetir el ciclo. ¿Cómo así? Ojo que yo aquí no voy a repetir este ciclo cierta cantidad de veces predefinida, ¿verdad? Yo quiero que se repita hasta que me conteste con uno de los dos valores que yo quiera.
Pero bueno, igual sí, todos están en lo correcto. Elena también me dijo que O. Se utiliza el O porque recuerden que el O es verdadero cuando uno de ambos lados de la preposición o ambos es verdadero. En este caso, sin embargo, solamente es posible que trampa tenga un solo valor, lo cual quiere decir que trampa necesita adquirir o este valor para salir. Nunca va a poder tener ambos. El uso de un y lo que implica es que ocupamos que trampa tenga ambos valores para poder salir. Eso precisamente es, digamos, el tipo de consideraciones que tenemos que tener en el caso del hasta que, porque recordemos que en el caso del hasta que, esto se va a estar repitiendo hasta que esto se cumpla. Y si aquí utilizáramos un y, nunca se cumpliría. Sin embargo, hagamos el caso supuesto de que yo hubiera querido evaluar con un mientras, ¿verdad? Vamos a dejar, vamos a hacer un pequeño código acá temporal. Mano. ¿Ok? Si yo evalúo con un mientras, bueno, dijimos que si yo evalúo con un mientras, supongamos que yo ya tengo inicializada, bueno, no inicializo trampa. Supongamos que yo ya tengo inicializado trampa, ¿verdad? Entonces asumamos que esto no me va a dar un error, que trampa, digamos, hagámoslo. Trampa obtiene como valor inicial F, por poner algo. ¿Ok? Hacer error, así, mientras hacer eso fue lo que se me fue. Ok. Si yo lo que voy a evaluar es con un mientras, ¿verdad? En este caso, el O no funcionaría. Vean que acá en repetir vimos que sí, ¿verdad? En el mientras, ¿qué ocurre? Alberto dice que no funciona. Bueno, sí, acabamos de ver. En el mientras no nos va a funcionar precisamente por esa diferenciación en el tipo de evaluación que venimos hablando. Porque recuerden que en el caso del mientras, ¿verdad? Como les dije, la evaluación positiva lo que hace más bien es continuar la repetición. En cuyo caso, ¿verdad? De hecho, no solamente el O, ahora que lo pienso, disculpen, más bien, ya me distraje, perdón. El problema acá no es en realidad el O necesariamente, sino la evaluación que estamos haciendo. Vean que acá lo que yo estoy implicando es, mientras trampa sea S o trampa sea N, continúe el bucle. Recuerden que acá yo lo que necesito es evaluar el inverso. Entonces yo podría más bien decirle que mientras trampa no sea S y tampoco o tampoco. ¿Cómo no? ¿Será que se me está poniendo en varios por el operador? Sí. Ok. Entonces aquí ahora lo que necesito es evaluar que mientras trampa sea desigual a S y desigual a N. No. Oh. Ah, ya me estoy enredando yo también. Disculpen. Ok, vamos a ver. Sí. S. No, sí, sí, sí. No. Mientras continúa.
Sí, no, sí, perdón. Eso es para otro tipo de evaluación. De hecho, verifiquémoslo. Ya cuando uno lo empieza a pensar mucho, uno se enreda. Sí, ahí está. No, ahí no está. Sí, venga, entonces sí era con el I. Ahí estamos. Por eso es que siempre, de hecho, me gusta mucho practicar estas dos, este tipo de cosillas, porque uno, la verdad, cuando uno lo piensa, y pasa, o al menos a mí me pasa mucho, la verdad, cuando uno bien lo empieza a pensar, se enreda más. Sí, es un I, porque aquí lo que ocupamos es que trampa, ¿verdad? Sea desigual a S y también ocupamos que sea desigual a 9, a N, perdón. Entonces, porque acá lo que ocupamos es que se cumpla, no, se discumpla, iba a decir, no se cumpla la condición para lograr salir del bucle. Entonces, acá más bien lo que llega a ocurrir es ese pequeño detalle. Mientras el usuario no nos esté dando una respuesta viable, ocupamos que siga pegado en el bucle. Espero haberme dado a entender. Disculpen ahí que hasta yo mismo me trabé un segundito. Si me lograron entender. Si confundí a alguno, les pido disculpas y por favor pregúntenme y trato de elaborar mejor. Eso a veces me ocurre. Vamos a ver. Luis David me dice, profe, si una línea es muy larga, hay una forma de saltar y continuar la misma línea en el próximo renglón sin punto y coma, solo para que sea más claro. Depende de la instrucción que estés haciendo y de hecho ahora que lo pienso, PS20 es como medio quisquilloso con ese detalle, a ver si el escribir no. Sí, depende de lo que sea. Porque digamos, en teoría una línea de escritura la podrías partir como lo que yo estoy haciendo acá, con el sin saltar. Eh, Estas líneas de instrucción, PSI no tiene cómo concatenarlas, digamos, si quisieras hacer muchas evaluaciones. En otros lenguajes de computación sí se puede, pero hasta donde tengo entendido, PSI no puede, o por lo menos no podía. Nuevamente, si lo implementaron en una actualización, eh, por lo menos hasta el momento yo no estoy enterado de eso. Entonces sí, eso es otra de las limitaciones que tiene. A ver, Alberto dice, ¿no sería diferente en S e igual en N? No, porque recordad que lo que nosotros queremos evaluar acá es que el usuario, Alberto, nos dé la respuesta, una de las dos posibles respuestas correctas. Digamos, veámoslo en el repetir, que el repetir fue como más directo para realizar esa evaluación. En el repetir, queremos que esto se esté repitiendo hasta que el usuario me conteste con S o con N, porque yo necesito asegurarme de que me va a contestar algo válido. Yo le estoy diciendo, escriba solo S o N. Cualquier respuesta que no sea S o N, no la voy a recibir. ¿Ok? Por otro lado, en el mientras, ¿verdad? Si yo quiero evaluar lo mismo, lo que necesito es evaluarlo, pero al revés, porque en el mientras yo estoy diciendo, mientras la respuesta sea incorrecta, continúe repitiendo el bucle. Y de hecho debía haber comenzado por ahí para no perderme. Yo siempre incluso les recomiendo a ustedes que hagan eso, que evalúen la condición primero en lenguaje natural y luego la traduzcan. Vean qué fácil suena. Mientras la respuesta es incorrecta, siga iterando en el bucle. ¿Cuál es la respuesta correcta? S o puede ser también N. Entonces, mientras la respuesta sea desigual a S y desigual, a N, hacer el bucle. ¿Sí entendiste? Sí, ok, excelente. Con muchísimo gusto, Alberto. ¿Todos los demás están claros también? Johar dice que sí, que correcto. Okay. Si no, cualquier cosa ahí me escriben y yo me devuelvo. Por mí no hay problema. Voy a quitar esto entonces porque dije que iba a trabajar con el repetir.
En este tipo de situación se ve como más intuitivo, que quiero que se repita hasta que esto se cumpla. Entonces, aquí incluso, si yo quiero ser todavía más minucioso, ¿verdad? Yo puedo meter una condición adicional y yo puedo llegar y decirle, si trampa, okay, si trampa es desigual a, evitemos fatiga, si trampa es desigual a S o trampa es desigual a N, entonces, de hecho o no, es de lo que estábamos hablando, si es desigual a ambas, entonces yo le puedo llegar y decir al usuario, respuesta no válida. Necesitamos otro escribir y me faltó el punto y coma. Emite su respuesta a, pongámosle, bueno, sí, S-O-N, o pongámoslo así, S. ¿Ok? Algo como así. Entonces, vean que ahora, bueno, separémoslo un poquillo más, como para, por estética nada más. Pongamos aquí un espacio. Estamos aquí arriba otro. Entonces, ahora sí, ¿desea habilitar la trampa? Sí. Respuesta no válida, limite su respuesta a S para afirmativo y N para negativo. ¿Desea habilitar la trampa? No. Respuesta no válida, limite su respuesta a S para afirmativo y N para negativo. S, ya le voy a hacer caso. Ahí está. Ahora entonces no activó ninguna de las dos contingencias que yo tenía. Este sí, para dar una respuesta de retroalimentación al usuario. Y este hasta qué, para, bueno, este repetir hasta qué, para obligarlo a repetir el bucle hasta que me dé la respuesta correcta. Entonces vean que acá estoy haciendo una validación. Me habilitó la trampa y me está diciendo, el número es 1 y me pone a adivinar el número. Hasta que yo le responda 1 y gane. ¿Ok? Entonces, continuando donde quedamos, ¿verdad? Habíamos dicho que acá está, me genera el número al azar, evalúa si se habilitó o no la trampa y luego me escribe un par de espacios. Luego entonces viene e inicia el juego y me dice, adivine el número entre 1 a 5. Vean que entonces es bastante sencillo. Entra en un repetir y cada vez que repite el bucle de juego, me dice, adivine el número y lo lee como respuesta. Luego entonces llega y me evalúa si respuesta es igual al número. Cuando respuesta es igual al número, se acaba el bucle. Esto entonces, ¿verdad? Lo podríamos hacer todavía más interesante. Vamos a hacer un pequeño detalle más interesante. Supongamos que queremos evitar que el programa se nos caiga cuando el usuario nos dé una respuesta. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos la trampa. Tenemos que el número otra vez es 1. Entonces, yo le puedo contestar cualquier número, pero como yo estoy comparando números, ¿verdad? Si yo entro, bueno, si yo ingreso una cadena, se me va a caer el programa, por supuesto. Pero bueno, ¿qué tal si entonces yo llego y hago esto? Voy a quitar la respuesta de acá y le voy a decir que respuesta es una cadena. Al hacer esto, yo ahora puedo recibir cualquier respuesta como cadena. El único problema que tenemos acá, ¿verdad? Es que yo ya no puedo comparar respuesta con número. Porque número es un número entero. Esto entonces yo lo puedo solucionar de dos maneras. Solución número 1. Me vengo a respuesta y le hago convertir a número. Convertir a número. Respuesta. Esta es una función que les mencioné hace un par de días, que lo que hace es que toma como parámetro
una cadena, ojo, tiene que ser una cadena, yo no puedo meter números. Vean que si yo trato de meter un número, me tira que es un error. Tiene que ser una cadena. Y lo que hace es que me la convierte en su versión numérica. Ahora ya me permite comparar números. Ahora ya puedo ejecutar el programa. Y vean que ahora, cuando yo ingreso números, sí me los puede comparar. Vean que ahora me hizo la comparación del 3 de manera correcta. Sin embargo, ahora hay otro problema y el problema es el siguiente. Vean que a pesar de que ahora estoy comparando una cadena con un número, si yo ingreso una cadena, ¿qué creen ustedes que va a pasar en este momento si yo aprieto Enter? Piensen en la lógica de como les acabo de decir que funciona el algoritmo y bueno, las funciones. Si yo aprieto Enter en este momento, ¿qué creen que pase? Alberto me dice, tendría que estar definido cada cadena correspondiente a cada número. ¿Cómo? Definir una cadena a cada número. Johar me dice, continúa con el ciclo. Vamos a ver. Ya les digo, déjenme por lo menos ver a qué se refiere Alberto. Disculpa, Alberto, es que no estoy muy seguro de a qué te referís. ¿Cuál cadena? Cadena correspondiente a cada número. A ver, Johan me continúa diciendo hasta escribir el nombre del número. ¿Ok? O sea, básicamente, tu teoría, Johan, es que en teoría no habría problema. Como me va a convertir a número la cadena y la va a comparar con num, no debería haber un problema. Vamos a darle nada más un toque de chance a Alberto. No sé si me estará escribiendo. A ver, me dice Alberto, no comprendo cómo compara cada cadena a un número. Ok, me devuelvo entonces un momento. Veamos las funciones acá. Recuerden que yo les dije, ¿verdad? Que PSIN tiene varias funciones. Entonces, ve que yo acá estoy usando convertir a número. Convertir a número, si lees acá, lo que dice es recibe una cadena de caracteres, es decir, específicamente tiene que ser una cadena. En este caso tenemos la variable de tipo cadena respuesta, que contiene un número y devuelve una variable numérica con el mismo. Entonces, lo que he estado haciendo hasta el momento es recibir dígitos numéricos en respuesta, ¿verdad? Dígitos numéricos de tipo cadena sin ningún valor numérico. Y lo que hago es que para compararlos, uso la función convertir a número para convertir respuesta en su, digámosle, equivalente numérico y lo comparo con num para ver si es un número. Sin embargo, yo les estoy preguntando qué creen que pasará si en vez de ingresar dígitos numéricos, ingreso caracteres en la cadena que estoy a punto de comparar. A ver, Luis me dice, da error por no contener un número. La cadena necesita tener un número. Exactamente, Luis. Esto es lo que llega a ocurrir. Avanzamos un poco el algoritmo. Pudimos comparar una cadena con un número. Pero al intentar irnos por esta solución, tenemos el problema de que aún así no estamos solventando el caso de que se nos caiga el algoritmo cuando el usuario nos ingresa dígitos, perdón, caracteres. Sin embargo, el error que nos tira ahora es diferente. Ya no se nos está cayendo porque estamos intentando guardar caracteres en una variable de tipo numérica, sino que ahora, vean, se nos está cayendo porque dice la cadena DFF no representa un número. Entonces, antes se nos estaba cayendo en esta línea.
porque intentamos meter cadenas en lo que antes era una variable numérica. Recuerden que antes la respuesta era numérica y yo lo cambié. Ahora se nos cae en esta, porque lo que está intentando hacer es convertir respuesta en un número y no puede. Sin embargo, hay otra cosa entonces que podemos hacer. Podemos seguir un acercamiento diferente. Vean que acá, en las funciones, abajo de convertir a número, yo tengo otra que se llama convertir a texto, que hace lo opuesto. Recibe un real y devuelve una variable numérica con la representación como cadena de caracteres de dicho real. Es decir, obtiene un valor numérico y lo que hace es que lo que devuelve es la representación en dígitos de tipo carácter o cadena, si tuviéramos varios dígitos, de ese número. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Primero que todo, voy a quitar esto de acá. Respuesta lo voy a dejar todavía como de tipo cadena. Pero ahora voy a agarrar num y lo voy a convertir en una cadena. Entonces, al yo hacer esto, ya puedo hacer la comparación, porque ahora los dos van a ser cadenas. Lo único que tenemos que modificar acá es esto. Recuerden que la función azar específicamente devuelve un número, ¿verdad? Entonces, vean que acá me está tirando un error porque me está diciendo yo no puedo asignar un valor numérico a una cadena. Pero yo puedo obtener un valor numérico al azar entre 4 y 0, perdón, entre 0 y 4, sumarle 1 para obtener un número aleatorio entre 1 y 5 y luego convertir ese número en texto. Y ahí está. Entonces, vean que ahora estoy básicamente estoy trabajando todavía con números y con todo, el algoritmo funciona igual, pero los valores finales que uso son cadenas para evitar que el código se me caiga. Entonces, la trampa, el número es 4, pero ya sabemos que ahora este 4 lo que representa es el dígito carácter 4. Me pone a adivinar el número. Ahora sí, yo puedo ingresar lo que yo quiera y el código nunca se me cae, porque ahora estoy comparando dos variables de tipo cadena. Hasta que ingrese la cadena con el único carácter 4. Y ahí está. Vamos a ver, Alberto me dice, ¿cómo lo hace? ¿Usando código ASCII? No, es una conversión directa. En PSInt no busca la conversión ASCII de los caracteres a número, sino que por eso es que me tiró error. Pero es una pregunta, es una muy buena pregunta, de hecho, Alberto, porque sí se puede prestar para confusión, porque sí, incluso hay otros lenguajes que lo que hacen es eso, traducir el código ASCII. Pero no, ve que acá, digamos, por ejemplo, si yo le digo psint, escribir, no sé, convertir a número, y le voy a meter la cadena de caracteres 1, 2, 3 más 5. Hagámoslo más simple. Damos la cadena de caracteres 5, 0. Ve que lo que me reporta es 55. Como si este 5, 0 fuera un número como, o sea, fueran los números 50. Entonces, convertir a número no busca el código ASCII del 5 y del 0, sino que lo que hace es que los transforma en su representación numérica como nosotros la comprendemos, digámosle. Igual pasa con convertir a texto, digamos. Convertir a texto lo que hace es agarrar el número y lo convierte en texto. Tal y como lo vimos acá. ¿Ves? Espero si te haya quedado claro, Alberto. Si no, pues me decís. A ver, Luis me dice, ¿hasta qué respuesta, hasta que respuesta sea igual a convertir a texto num? No hace falta. Bueno,
De hecho, es otra alternativa, sí. En este caso no hace falta porque yo lo que hice fue, qué buen ojo, Luis, sí, sí. Cómo me encanta esto, porque esto precisamente demuestra, ejemplifica una vez más lo variado que es programar y cómo depende de la creatividad de cada uno. La solución que a mí se me ocurrió fue sencillamente venir acá arriba y convertir a texto el número aleatorio. Y luego entonces nada más comparo cadenas. Pero dicho y hecho, otra alternativa es que yo mantenga num como entero, ¿verdad? Y lo que hago es convertir a texto num. Entonces, ahora igual me va a estar comparando siempre cadenas. Entonces, acá num ya no es una cadena. Num acá sí es el valor entero 4. Pero eso no me va a afectar porque como yo estoy convirtiendo a texto num, ¿verdad? En la solución de Luis, va a estar comparando la versión dígito del número 4. Entonces no hay ningún problema. Muy, muy, muy buen ojo, Luis, muy buen ojo. Sin embargo, tip, yo personalmente preferiría la otra por el hecho de que acá yo tengo que hacer una conversión a texto de num cada vez que hago la evaluación. Entonces, se podría alegar que está haciendo un poco más de trabajo, pero nuevamente, ¿verdad? Volvemos a lo que yo les decía al principio. Ve que yo lo vengo de ejecutar y no notamos ningún cambio de rendimiento porque en un contexto como este y en un algoritmo tan pequeño, uno ni cuenta se da. Entonces, en realidad no es como que importe. Pero sencillamente, como para, digamos, poner el pensamiento de por qué yo preferiría la otra, en mi opinión, es sencillamente porque acá, al yo hacer esto, estoy convirtiendo a texto solamente una vez. Entonces, podríamos decir que yo acá me ahorro el okay. Podríamos decir que yo acá me ahorro el esfuerzo, entre comillas, y nuevamente lo pongo entre comillas porque en realidad no es un grandísimo esfuerzo, es como pasar de levantar, no sé, 3.5 libras a 3 libras, algo como eso. Pero igual, ¿verdad? Me ahorro esas 0.5 librillas en el hecho de que nada más convierto hasta acá una vez y luego hago nada más comparaciones de cadena. Pero igual es una, como te digo, opción muy válida y me gusta mucho de verdad que me la hayas sugerido porque a mí no se me ocurrió en realidad. Entonces, demuestra, como les digo, eso, cómo depende mucho de la creatividad el programar, cómo depende de cada uno, cómo es que cada código tiene la huella personal de uno y lo que yo les decía, de por qué nunca hagan copy-paste, porque vean que cada quien hace las cosas a su manera. A ver, Alberto, bueno, sí, muchas gracias, excelente. A ver, Luis acá me sigue diciendo, eso ya es viejo, sí quedó claro. ¿Qué cosa? Ayer les había explicado eso. Convertir a texto cambia completamente el tipo de variable. Es que pensaba que solo cambiaba el valor del contenido. No, solo cambia el valor del contenido. Ojo que, ¿verdad? Acá yo estoy convirtiendo a texto el valor que yo obtengo acá. Pero si yo esto lo asignara en una variable, digamos, definir temp como entero. Si yo, por ejemplo, lo que quisiera es que a temp le asigno primero esto, y lo que hago es que uso temp acá, ¿verdad? Temp va a seguir teniendo su valor numérico. Vean que temp aquí no cambia. Lo que yo estoy convirtiendo es el valor. Entonces, yo lo que hago es obtener el valor de temp, lo convierto a texto y lo asigno a num. Sí. Pero sí, digamos, solo cambia
bueno, supongo que depende de cómo lo veas. Si a lo que te referías es que solo cambia el valor del contenido, es precisamente eso, entonces sí. Es que no quiero que penses que cambia lo que hay como que dentro de la variable, porque la variable se mantiene, digámosle. A ver, me continúe diciendo esa variable en adelante, recibiría cadenas. ¿Cuál? Ojo que la variable se mantiene, ¿verdad? Num acá está recibiendo cadenas porque yo lo cambié aquí arriba. Yo le dije ahora a psint que num es cadena. No depende de la función, ¿verdad? Espero si te esté quedando claro eso. A ver, Alberto me dice, pregunta, ¿esa sugerencia de Luis, opa, se podría incluir en un bucle? Estaba incluida en un bucle. Ve que Luis a lo que Luis se le ocurrió fue sencillamente meter la evaluación acá. De hecho, en cierta forma, más bien, una ventaja que tiene el código de Luis es que es mucho más legible, porque nada más cambia aquí abajo en vez de hacer esto acá, ¿verdad? Esto, digamos, quizás el código un toquecillo menos legible, porque yo estoy convirtiendo a num en cadena y quizá no tiene mucho sentido esperar que una variable que se llame num de número sea una cadena. Y al mismo tiempo estoy aquí metiendo este montón de operaciones. Entonces, digamos que una ventaja de la proposición de Luis es que es muchísimo más sencillo de leer. Vos nada más llegas acá abajo y ves, ok, respuesta se compara con la conversión en texto de num. Ah, ok, tiene perfecto sentido. A ver, Johan nos dice, profe, una consulta donde yo adivino el número y si quiero colocar literal 1, 2, 3, o sea, un número, ¿el valor se mantiene o estrictamente tiene que ser un número normal? Y... ¿Cómo así, Johan? El número, si quiero colocar literal 1, 2, 3. Ah, ok. Es decir, si yo contesto, vamos a ver, ¿te referís a esto? Si yo contesto con 3, ahí no va a funcionar. Si es a eso a lo que te referís, no va a funcionar porque ve que lo que yo estoy comparando son los números. 3 es una cadena. Para psint no hay relación entre la palabra 3, porque para psint la cadena 3 lo que representa es la concatenación de los caracteres T, R, E y S. psint para él esto no significa nada más que eso. Entonces, si yo quisiera que me recibiera también palabras, yo tendría que codificar algo que me traduzca las palabras a su versión numérica para que psint me las reconozca. El problema con eso en este momento es que, bueno, el código quizá no sería muy largo por el sencillo hecho de que yo estoy limitando números de 1 a 5. El problema es que sí se nos estaría haciendo algo un poco engorroso en el sentido de que tendríamos que decodificar, perdón, cada una de esas palabras. En ese caso es más fácil utilizar subprocesos. Vos que ya sabes lo que es un subproceso o una función que uno hace. Eso de hecho es una propuesta muy bonita para cuando llegamos a esa parte del curso. Entonces, sí sería muy útil yo escribir mi propio subproceso y digamos hacer algo así como decodifica respuesta. En este momento esto no va a funcionar porque la función de codificar no existe. Yo tendría que crearla. Pero sí, digamos. Eso, ¿verdad? Recomendación mía para hacerlo como más compacto. Porque si no, entonces aquí sí manualmente tendríamos que meter esa decodificación. Entonces, digamos, yo lo que haría, bueno, como ustedes no pueden utilizar, es otra cosa, como ustedes no pueden utilizar el según con variables que no sean numéricas, tendrían que utilizar una comparación con sí o sí no. Entonces tendrían que hacer varios sís que comparen que digamos, si menor respuesta es 1, la palabra 1, entonces convertirlo a 1. Si menor respuesta es, perdón, si respuesta es minúscula de la palabra 2, entonces convertirlo en el dígito 2 y cosillas así. Entonces, ve que en realidad no es como muy allá, pero se vuelve un toque engorroso por ese pequeño detalle. Si les permitieran usar cadenas con el según, entonces es tan sencillo como sencillamente hacer un según y poner un según para cada uno de los casos. Y listo. Y lo que hacen es que lo decodifican ahí. Y a ver, Luis me dice muchas gracias, con muchísimo gusto, Luis.
A ver, Johan me dice, a lo que me refiero es que si se puede escribir el número. Ah, bueno, sí, sí. Ok. Me continúe diciendo, sí, es una idea que se me ocurrió pensando en su proceso, porque yo hice un proyecto parecido, pero gracias. Por supuesto, con muchísimo gusto. Muchas gracias, con muchísimo, muchísimo gusto, Johan, por supuesto. Ok. ¿Alguna otra duda? Recuerden levantarme la mano. A ver, Luis dice, ¿y si el usuario pone decimales? En este caso no hay problema, porque lo que va a estar recibiendo en respuesta es siempre una cadena, ¿verdad? Si yo pongo, digamos, en este caso el número es 3, pero si yo pongo 3, lo que va a recibir es la cadena con el carácter dígito 3 y la va a comparar a num, que num lo que tiene es la cadena del carácter dígito 3, porque yo aquí arriba lo convertí, ¿verdad? No. ¿Dónde está? Azar, azar. Que se me hizo sin minúsculas, bla, bla, bla. Acá está. Azar, convertir a texto. Entonces, si yo pongo un decimal, sencillamente lo que va a hacer es que va a leer en respuesta la cadena 3.5. Es decir, la cadena con el dígito 3, con el carácter punto y el dígito 5. Entonces, sencillamente nada más lo considera como una cadena diferente a la otra. A ver, Luis nos dice, así eso era asunto que quería resolver del proyecto. Gracias, con muchísimo gusto. A ver, Johar dice, si uno pone un número negativo, lo acepta o si uno pone un número negativo, lo acepta o si tiene que crear una validación donde se tenga que decir que tiene que ser mayor a 0. Ok. El número negativo sí me lo va a aceptar porque igual lo va a leer entonces, digamos acá, lo va a leer como la cadena de caracteres, símbolo de resta y 5. El problema de la comparación acá en este caso es que tiene que ser una comparación indirecta porque estamos comparando dos cadenas. Entonces, aquí sí va a haber un problema si intentas comparar tamaños porque ya aquí sí se basa en el valor, ¿cómo decirlo?, de la cadena. O sea, si lo que hace es comparar los valores de la cadena para PSINT, que si no me equivoco, PSINT lo que hace es agarrar la traducción, perdón, ASCII de la cadena. Entonces, digamos, ahí teniendo 3, vamos a ver. Hagamos un par de pruebas, de hecho, porque si no me equivoco, uh, ok, entonces, digamos, en el caso de los números sí me los está recibiendo. El problema, sin embargo, va a ser es que, como ya viste, si yo le tiro una cadena cuyo código ASCII es de mayor valor que el dígito que ya tenemos, me lo recibe como si fuera un valor válido. Entonces ahí ya hay problemas, ahí ya tendríamos que asegurarnos que el usuario los valores que nos esté recibiendo sean dígitos nada más. Entonces ya ahí tendríamos que hacer la emulación de las excepciones de la cual yo les vengo hablando desde hace tiempo, que yo lo que hago es eso, descomponer la cadena y revisarla para asegurarme de que todas sean dígitos numéricos. Como les digo, sin embargo, eso todavía no se los voy a enseñar porque estamos trabajando con otras cosas. Sin embargo, a lo que yo veo en las evaluaciones de los proyectos, por lo menos hasta el momento, explícitamente les han dicho qué es la validación que tienen que hacer y ninguna está, es decir, no le dijeron, a lo que entiendo, en los proyectos en ningún momento les dijeron como tienen que hacer validaciones así en general, sino que les han dicho específicamente qué tienen que validar. Y como les digo, es muy raro que los pongan a hacer, digamos, en todo mi tiempo como estudiante facilitador, solamente un cuatrimestre a unos, no sé si fue a uno o a varios tutores, se les ocurrió sí revisar eso
y ese cuatrimestre se hizo un alboroto porque mucha gente no estaba de acuerdo. De hecho, llevaron la queja a Defensoría de Estudiantes y eso es un enredo. Entonces, dudo mucho que se vayan a poner en ese detalle, pero bueno, como les digo, mejor prevenir que lamentar y preguntar al tutor. Si un tutor a ustedes en específico les dice que sí ocupan hacer validaciones de ese tipo, quiero decir, entonces ahí sí yo les prometo, con que no hayamos visto todas las herramientas, yo lo que hago es sacar una sesión entera para enseñarles cómo hacerlo. Pero de ahí hasta el momento, yo les vengo diciendo todas estas semanas que le pregunten al tutor y nadie me ha dicho nada, entonces asumo que vamos bien. Entonces, pues todo bien. A ver, Alberto me dice, me pregunto cuáles son las limitaciones de PSINT. Por ejemplo, habrá relaciones lógicas que no las pueda manejar porque no están incluidas en su listado. Eh, Depende más que todo, ¿cómo decirlo? Como con la sintaxis y las librerías y cosillas así. Y por supuesto, qué tanto puede modificar los recursos de la computadora y todo eso. Pero relaciones lógicas no debería tener problemas con eso. Si estás hablando de relaciones lógicas directas, no debería tener como problemillas. A ver, Johan me dice, entiendo, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Solo quería sacarme de esa duda porque es un tema importante que funciona muchas veces. Sí, sí. Pero dice es un tema como de ahí, un toque incómodo con PS Int. Alberto me dice gracias. Con muchísimo gusto, Alberto. Y pues bueno, entonces, una última modificación que, bueno, no sé si alguien tenía alguna otra duda antes de, o si vamos bien. Recuerden levantarme la mano. Ok, si no cualquier cosa, ahí me dicen. Ahora supongamos que le queremos hacer una última modificación, ¿verdad? Supongamos que ahora queremos poner a hacer el juego más entretenido y que el usuario, digamos, tenga un cierto número de vidas. Podemos entonces llegar y definir una variable, digámosle vidas, como entero. Digamos que el usuario tiene, qué sé yo, pongamos 3 oportunidades para adivinar. Entonces digamos que vidas obtiene 3. Y ahora entonces llegamos y nos venimos acá. Hagámoslo. Sí, hagámoslo así. Ponemos acá. Entonces adivine el número entre tanto y tanto. Adivine. Pongámoslo de hecho abajo de. No. Pongámosle adivine el número. Y le decimos. Le quedan vidas, oportunidades. ¿Ok? Entonces, podemos indiferentemente de qué, decrementar vidas acá. Vidas obtiene vidas menos 1. Y lo que hacemos es que llegamos aquí y evaluamos hasta que respuesta, hablamos esto un poco más, sea igual a num o vida sea menor a 0. ¿Ok? Menor a 0 porque lo estamos inicializando en 3. Entonces estamos entrando y le decimos que tiene 3 oportunidades, ¿verdad? Si falla la primera, le van a quedar 2 oportunidades. Luego, una oportunidad. Y no, de hecho no, sí, porque estamos haciendo la evaluación. Para eso habría que tener. Sí. No. Que sí, sería 3, 2, 1. Y para la 1 si es que quería que dijera 0. No, pero entonces sí. Dejémoslo hasta que vidas entonces llegue a 0. Entonces, ahora sí, ¿verdad?
Si yo llego y lo ejecuto, ahí tenemos, dice que me quedan 3 oportunidades, dice que el número es 3. Supongamos que yo fallo, ¿verdad? Me quedan 2 oportunidades, me queda una oportunidad, de hecho, eso podríamos hacerlo así, como para que sea más generalizado, digámosle. Y si vuelvo a fallar, acaba el ciclo. Ahora entonces incluso podríamos meter una última evaluación acá, al final. Entonces yo llego y le digo que vuelva a evaluar, si respuesta es igual a número, para ver si ganó o perdió. Entonces le podemos decir, felicidades, felicidades, ha ganado, ha adivinado el número. Y si no, le puedo escribir más bien, no sé, ha perdido. ¿Ok? Habilitamos la trampa. Perdí. Pero si en algún punto yo logro adivinar el número, que fuera 2, ¿verdad? Ahí está. Felicidades, ha adivinado el número. ¿Qué les pareció? ¿Sí entendieron esas últimas modificaciones que hice? A ver, Johar dice, está muy bueno, ese código es muy interactivo en cómo se puede modificar. Sí, de hecho en general todos los códigos son así. Lo bonito de un código es cuando uno empieza a utilizar variables y cuando uno empieza a ponerse creativos con las variables. Entonces ve que este código se siente así, se siente más interactivo por el hecho de que ve que la mayoría del código yo lo tengo construido de esa forma. Ve que casi nunca uso números concretos, solamente en situaciones como esta en la que yo ya tengo un valor preestablecido que no quiero que esté saliéndoseme de ese rango. Pero ve que todo lo demás son puras variables, todo depende de variables, todas las variables se van decrementando o modificando de manera interactiva con el usuario y lo que hago es que tengo codificada la secuencia lógica, ¿verdad? Como les vengo diciendo desde el puro principio, secuencia lógica y ordenada del algoritmo, para que PSInt me reaccione acorde a las diferentes posibilidades que pueda suceder. ¿Cuáles diferentes posibilidades? Bueno, el valor que me salga, la respuesta, que si el usuario quiere trampa o no, la respuesta que me dé el usuario, ya sea una respuesta de error o una respuesta, ¿cómo se llama esto? No válida, o acá arriba también una respuesta no válida, que si el usuario ganó o perdió. ¿Ven? Incluso si yo quisiera, pero qué rápido se me fue el tiempo, de verdad. Siempre lo digo, yo siempre, siempre, siempre veo que son como las 7:30, ¿verdad? Y yo digo, como excelente, tenemos un montón de tiempo y cuando me doy cuenta ya me estoy quedando sin tiempo. Siempre se me pasa rapidísimo. Una modificación que podríamos hacer, que de hecho yo la tengo implementada en otro algoritmo más adelante que vamos a ver, pero eso es cuando veamos vectores, porque es un algoritmo para juzgar ahorcado con PSInt. Es muy vacilón, miren qué bonito es ese, eso me gusta mucho. Uno juega ahorcado y de verdad uno adivina la palabra y entonces dependiendo, si el usuario no da una respuesta válida, entonces no se lo cuenta como una pérdida. Entonces digamos, acá podríamos hacer algo como esto. Podríamos meter una condición adicional eh, donde yo llego y digo, pero el problema aquí es el valor numérico. Nada, sí, eso mejor lo dejamos para más adelante, porque ya tendría que estar utilizando
el emulado de la excepción. Bueno, vamos a hacerlo sin emular la excepción. Asumamos que el usuario siempre me va a contestar valores numéricos, ¿verdad? Entonces yo podría llegar a hacer algo como esto. Si respuesta, hecho no, perdón. Si convertir a número, respuesta es mayor a 5 o convertir a número, respuesta es menor que 1. Entonces, de hecho, al revés. Solamente cuando es válido. Cuando se encuentra en el rango, ¿verdad? Y aquí no usaríamos un O, seríamos un I, me decrementa las vidas. Entonces, ahora que agregamos un pequeño detalle, donde si yo respondo con algo que no es válido, no me quita las oportunidades. Porque PSIN me detecta que yo me estoy pasando del número, que estoy jugando de divertido, digámosle. Entonces no me lo considera como que fallé a adivinar, porque no le estoy adivinando un número entre 1 a 5, sino que estoy tirando un número no válido. El problema acá, ¿verdad? Así como ahora estoy haciendo comparaciones de relacionales de tamaño, ya ahí sí empezamos a tener problemas con ese tipo de comparación. Para eso entonces tendríamos que utilizar o emular el manejo de excepciones en PSINT. Entonces, como les digo, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, sí. Les quedo pendiente con eso. Si quieren, les prometo que después de que veamos eso, en un par de sesiones, podemos devolvernos y les enseño cómo modificar el algoritmillo. De hecho, vamos a meter aquí versión modificada como para volver a este mismo y hacerlo más bonito. ¿Ok? Vamos a ver, Manuel me dice, Pablo, disculpa la interrupción, vieras que no logro guardarlo como archivo PSINT, lo guarda como un archivo extraño y me envía a la tienda a buscar una aplicación. Hacerlo manual, digamos, donde vos le das acá a guardar como, en vez de todos los archivos, guardarlo como algoritmo en pseudocódigo. O guardarlo como todos los archivos y lo que haces es que le pones vos manualmente, al final le pones la extensión .psc. O, alternativamente, te vas al archivo, digamos que fuera este, ¿verdad? Y lo que haces es manualmente acá, ¿verdad? Digamos que se te guarde una cosa así rara, ¿verdad? Entonces lo que haces es, le cambias el nombre y le pones manualmente .psc. ¿Ves? ¿Alguien más tiene alguna otra dudilla? A ver, Alberto me dice, Paolo, ¿hay algún medio privado de comunicarse con usted sin abusar de su tiempo? Me pueden escribir al correo acá. Me escriben por medio del correo interno de Aprendeu. Si me quisieran hacer alguna preguntilla o algo por el estilo. Eso sí, ¿verdad? Si no contesto, no, como siempre les digo, no crean que los estoy ignorando. Recuerden que yo también estoy en medio cuatri, yo también tengo mis entregas. Entonces, hay días que no me da chance de contestar. Usualmente trato de responder correos apenas los veo, pero a veces ustedes saben cómo es, ¿verdad? Uno está ocupado. Pero sí, yo usualmente, como les digo, hago el esfuerzo de sacar el tiempito cada cierto tiempo para revisar el correo y contestarles si quisieran preguntarme algo por aparte o algo por el estilo, no sé. ¿Ok? ¿Alguien más con alguna otra dudilla? A ver, Luis dice, lo que le pasa al compañero es que Windows no le abre de una vez con el programa. Si eso te pasa, lo que puedes hacer es, bueno, es que también depende de si es o no Windows, ¿verdad? No sé si tenés Windows. Pero en el caso de Windows, vos podés elegir. Bueno, sí, porque dijo que te manda a la app.
Entonces digamos como por ejemplo, vamos a ponerle acá algo para que no, pero mejor con ese no. Pongámosle algo acá para que no sepa ni qué es, una extensión así loquísima. Entonces, si no sabe qué es, ¿verdad? Donde vos le das doble clic y te pide buscar, vos lo que puedes hacer es darle acá a buscar y decís que querés elegir con cuál aplicación abrirlo y lo que haces es que manualmente buscas PSInt y le decís que lo abra manualmente. Pero si tenés que asegurarte para hacer eso que te estoy explicando, tenés que asegurarte que la extensión sea .psc. Entonces, si no te lo reconoce, no importa, sencillamente manualmente le decís que te lo abra con PSInt, pero asegurarte que sea PSC, porque si no es PSC, entonces te puede tirar error aún así. ¿Ves? O incluso le puedes dar derecho, clic derecho y le decís acá, o bueno, en mi caso mi computadora está en inglés, entonces lo que dice es open with, pero si la tenés en español te diría algo como abrir con o algo con el estilo. Entonces vos lo seleccionas ahí y igual, ¿ves? Nada más le das más aplicaciones y te vas abajo. Si te sale PSInt, excelente, pero si no, entonces nada más lo que tienes que hacer es buscar la aplicación y lo que haces es buscar donde tenés instalado PSInt y listo. ¿Ves? A ver, Justin me dice, Pablo, ¿puede compartir el código para practicar, porfa? Sí, claro. Nada más voy a compactarlo aquí un poco. Up. Vamos a ver si Wex me deja mandarlo todo de una, si lo pego así bastante. Esperemos que sí. Esto ya no lo ocupamos porque ya no estamos usando el mientras. Sí, sí, debería dejarme. Ya lo paso. Jocelyn, déjame nada más asegurarme a ver qué me quieren decir los demás para no pasarles por encima. A ver, Luis me dice abrir con o entrar al... Ah, bueno, sí. Está explicándole a Alberto cómo se hace todo eso. Mientras diga punto, ajá, exactamente. A mí no me aparece ni en la lista de programas el PSInt. Pasa a veces. Bueno, él dice que voy a intentarlo. Excelente. Ay, no me digas que no cabe. No, no cabe. Qué pereza. Bueno, y voy a tener entonces que partirlo. Llegamos a la primera parte como hasta acá. La línea, no, de hecho creo que está llegando. Bueno, no sé, debería quedar. Escribir. Sí, sí, cupo esa primera parte. Y les mando la segunda parte. Ahí queda. Ok. ¿Alguien más con alguna otra dudilla? Recuerden levantarme la mano. Alberto me dice, cuando comparte algo como este código, ¿cómo se supone que lo recibo para guardarlo? Ahí lo que estoy pasando es el texto, esto es un texto. Entonces vos sencillamente, digamos, lo agarrás, lo seleccionas acá, lo copias, le das control C o clic derecho, bueno, clic derecho copiar, solo que lo quité por accidente. Entonces vos puedes abrir un nuevo archivo en PSInt y le das pegar. Lo único es que, ¿verdad? Como lo tuve que partir, te va a salir esto acá de por medio. Entonces sencillamente borras acá esto que es la notificación de Webex de que era un mensaje mío y ya ahí te queda el código. ¿Es? Alternativamente, si querés, me puedes mandar un correo acá por el correo interno pidiéndome el archivo y yo con mucho gusto te lo mando. ¿Alguna otra dudilla? Si no, para ir cerrando la sesión. Luis me dice, muchas gracias, buenas noches. Con muchísimo gusto, Luis. Muy buenas noches. Alberto me dice, muy amable, gracias por tu esfuerzo. Con muchísimo gusto, perdón, con muchísimo gusto, Alberto, es un gusto, más bien. Para eso estamos. Johar me dice, muy claro para mí. Excelente, Johar, me alegra.
Bueno, en vista de que parecía no haber más dudas, voy por lo menos a cerrar la grabación. Entonces, como siempre, para la grabación, les agradezco mucho por haber asistido o por ver la grabación. Espero la sesión les haya sido de su provecho y que les haya gustado. Les recuerdo también, como siempre, que mis sesiones virtuales son grabadas y las subimos a el canal de YouTube. Esto entonces se sube en un periodo de 48 horas después de que acaba la sesión, lo cual significa entonces que pueden estar viendo ya las sesiones subidas en algún punto durante mañana lunes o pasado martes. Les recuerdo también, sin embargo, que el canal de YouTube tiene muchos otros recursos para que ustedes lo puedan estar aprovechando, como por ejemplo tiene las sesiones virtuales de otros cursos como lógica algorítmica, que suben las sesiones de Michael también. También tiene tutorías de otros cursos y también tiene ejemplos de este y de otros cursillos para que ustedes lo puedan estar viendo. Entonces, una vez más, muchas gracias por haber asistido y cerrando la grabación, les deseo una muy buena noche. Hasta luego.